Amigos y bienvenidos nuevamente, ya estamos aquí para traer otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo cambiar lo que es una conexión HDMI de una PlayStation 4. Como siempre vamos a mandar ese saludo a nuestros suscriptores e invitar a todo el mundo que se una a nuestro canal y así recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Y como estaba comentando, vamos a enseñar a cambiar lo que es una conexión de la Play 4. Básicamente cambiar una conexión de una Play 4 a una Play 3 es muy parecido, pero hay algunas diferencias que pueden hacer que la Play 4 sea muchísimo más fácil cambiar la conexión. ¿Por qué? Porque la Play 3, lo que son los pines, que son estos pequeños filamentos, van introducidos en orificios, es decir, van perforados hacia abajo. Y en la Play 4, sin embargo, van sobrepuestos en la superficie de la placa. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo a la hora de extraer la pieza y también será mucho más sencillo a la hora de fusionarla. Es decir, la podremos centrar mucho más fácil y luego con el soldador iremos uno a uno rellenándolo de estaño. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la placa. Claramente primero habría que desmontar por completo lo que es la placa. También para ello que sepáis que hay tutoriales en nuestro canal donde enseñamos cómo desmontar por completo una Play 4. Por lo tanto no sería muy difícil llegar a este punto. Entonces, una vez que tengamos la placa totalmente extraída, lo que vamos a hacer es proteger sobre todo esta pieza de aquí. ¿Por qué? Porque al ser de plástico y si tenemos que aplicar calor es muy probable que se derrita o la podamos dañar. Eso por un lado. Y luego en el otro lado lo mismo. Aquí lo siguiente sería aplicar estaño en estos 4 puntos. ¿Por qué? Porque, como dije entonces, Sony, la fabricación de la placa lo hace con estaño sin plomo. Por lo tanto, necesita unas temperaturas mucho más elevadas. Si nosotros lo que hacemos es agregar estaño con plomo, entonces a la hora de dar calor se va, digamos, a ablandar mucho antes. Entonces vamos a hacer la prueba. En este caso yo también suelo poner un poquito de flux para que así se coja mejor lo que es el estaño. Y ahora lo vamos a rellenar. Bien, una vez que tengamos rellenado esto ya de estaño con plomo, ahora lo siguiente que vamos a hacer será darle la vuelta y ahora empezaremos a aplicar el calor. Para aplicar el calor necesitamos una tobera de aire caliente, que es esta herramienta, o una pistola decapante. Sí o sí hay que conseguir una herramienta de este tipo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con un soldador de punta o un cutting, como lo queráis llamar, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros damos calor en una zona, la contraria se enfría y así viceversa. Entonces es imposible. Tenemos que hacerlo con flujo de aire caliente. Encenderíamos la máquina y con la ayuda de unas pinzas vamos a extraer. Pero como siempre hago, primero hay que proteger el banco de trabajo. En este caso yo suelo meter una chapa de aluminio y también, ojo con esto, cuando vayáis a trabajar con la placa siempre es conveniente quitar la pila. Es decir, aunque sea poquita alimentación puede afectar a cualquier componente y dañar la placa. Entonces yo, como voy a meter una placa de aluminio, siempre la pila quitada. Ahora aplicaremos el calor. Y ya la tenemos fuera. Ahora dejamos que se enfríe un poquito. Bien, una vez que se haya enfriado lo que es la zona, para así poder manipular, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a limpiar el resto de estaño que se ha quedado en la superficie. Para ello, lo que haremos será aplicar un poquito de flux en lo que es la zona. Y también en el otro lado. Bien. Ahora,
Cuando vayamos a hacer este trabajo hay que tener cuidado, porque como vamos a utilizar lo que es la malla de soldar y el soldador, el cutting, lo que vamos a hacer es limpiar toda la zona. Bien, por este lado ya hemos acabado, ahora vamos al lado contrario. Bien, una vez que tengamos limpia la zona y hayamos quitado el máximo de estaño, sobre todo en los orificios de los laterales, que es donde van a ir las 4 patitas de sujeción de la conexión, en el caso de que no lleguemos a limpiarlo del todo, por lo menos que haya una o dos que sí que estén, digamos, limpias de lado a lado. ¿Para qué? Para así centrar lo que es la conexión y no se mueva, porque si las tenemos rellenadas, entonces cuando pongamos la conexión, cualquier movimiento va a mover lo que es la conexión. Por lo tanto, si tenemos aunque sea una, siempre estará sujeta. Luego ahora vamos a dar un poquito de calor, que como digo, como vamos a utilizar ya estaño con plomo, va a ser mucho más sencillo. En este caso voy a levantar lo que es la placa, para que así la conexión, cuando la centremos, digamos que las 4 patitas, que son las 4 patas principales que sujetan la conexión, traspasen la placa. Empezamos a calentar lo que es la zona. Y ahora vamos a centrar los que están perforados de lado a lado. Bien, pues ya tenemos alineada lo que es la conexión. Ahora también vamos a dejar otra vez enfriar y ahora el siguiente paso sería rellenar cada pin con un poquito de estaño. Bueno, pues una vez ya finalizado lo que es el trabajo, quedaría de la siguiente forma. No sé si se podrá ver en la imagen. También lo hemos limpiado un poquito con alcohol para que quede aseado. Y ahora vamos a resumir un poquito lo que hemos hecho. Lo primero sería coger un bastoncillo, impregnarlo en lo que es el flux y aplicarlo en la zona donde están los pines. Después de eso hemos cogido lo que es el soldador, o también llamado cutting, le hemos puesto la punta la más fina posible. ¿Eso por qué? Porque si utilizamos una que es demasiado gruesa, a la hora de aplicar el estaño, lo más seguro es que juntemos algún que otro pin y tengamos que echar mano de lo que es la malla de soldar. Luego también yo aconsejo utilizar un hilo de estaño también fino. También por la sencilla razón de que si es demasiado grueso, cuando apliquemos el estaño en la punta, se va a formar una gota demasiado grande y lo que va a hacer pues también unir varios pines y también echar mano a la malla de soldar. Y sobre el tema que comentaba de la herramienta de aumento, pues es por la siguiente razón. Si nosotros intentamos hacer este trabajo con la vista desnuda, es muy complicado, pues sobre todo por la zona de trabajo, que es muy reducida, y luego también seguramente nos vamos a dejar algún pin unido o simplemente que no apliquemos el estaño correctamente y esté suelta. Entonces nada, yo creo que con esto ya está todo, solo quedaría volver a montar lo que es la consola y nada, como siempre digo, si os ha servido de ayuda lo que es el tutorial o os ha gustado, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y nada, como siempre, un saludo desde aquí y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.